Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en este mini taller sobre el miedo. Estaremos abordando varias temáticas referentes al miedo y estaremos dando varios ejercicios también para que puedas empezar a aplicar desde ya para disminuir el miedo y entrar en un estado de mayor calma y paz. Así que empezamos con este curso que hemos llamado Cómo liberarte del miedo de forma sana. Y vamos a empezar definiendo qué es el miedo. El miedo es una emoción muy poderosa que puede afectar tu vida de muchas maneras diferentes. El miedo es una respuesta biológica y natural a situaciones que percibes como peligrosas. Y hago aquí hincapié en la palabra percepción, porque la percepción es diferente en cada persona y varía según las creencias más profundas, la biografía de la persona, es decir, los impactos emocionales que ha tenido anteriormente y que han quedado grabadas como situaciones de miedo. Entonces, el miedo puede ser un arma de doble filo. Es muy beneficioso porque nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a ponernos alertas, nos ayuda a actuar con precaución, con cuidado, cuando percibimos un ambiente que puede ser peligroso o amenazante. Pero si el miedo lo sostenemos en el tiempo y se vuelve un miedo cronificado, puede causar muchísimo estrés, no solo emocional, sino físico. Biológicamente, el miedo está diseñado para alertarnos sobre los peligros y es una emoción que compartimos con el resto de animales. El miedo entonces, como ya hemos dicho, nos invita a actuar con prudencia y a detenernos para evaluar el entorno que percibimos como peligroso. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras experiencias pasadas tienen un gran impacto en la forma en que percibimos y experimentamos el miedo. Y claro que esto va a influir en tu salud emocional y física. Si estás experimentando miedo constante, es necesario que comiences a explorar las raíces de ese miedo y cómo puede estar afectando a tu cuerpo, a tu salud y a tu calidad de vida. Es importante entender que el miedo es una respuesta biológica natural de nuestro sistema de sobrevivencia. No podemos erradicar por completo el miedo. No podemos nunca volver a sentir miedo, porque nuestro cerebro está diseñado para responder a las situaciones de peligro y así alertarnos sobre posibles amenazas. Lo que el miedo quiere hacer, la intención positiva del miedo, es cuidarnos, protegernos. Sin embargo, a veces nuestro cerebro puede percibir situaciones que no son peligrosas como amenazas. Y esto puede llevar a un estado de alerta e inseguridad constante. Y aquí es cuando se vuelve un miedo crónico no sano. Entonces, es importante que puedas empezar a identificar esos patrones de miedo e inseguridad para poder cambiar la manera en que están influyendo en tu percepción del mundo y de la vida. Recuerda que la forma como te relacionas contigo mismo y con tus emociones definen en gran medida cómo te relacionas con la vida y con los demás. El miedo constante, como ya sabes, puede llevar, perdón, a un estado de tensión y de estrés crónico, y esto tiene un impacto tremendamente negativo en tu sistema inmune, aumentando así el riesgo de enfermedades. Así que para superar el miedo es importante trabajar en la identificación de esos patrones emocionales que puedan estar influyendo
en tu percepción del mundo y trabajar en la transformación de esos patrones, haciendo un cambio emocional para que puedan tener un impacto positivo en tu salud física y emocional. Aceptar el miedo quiere decir dejar de luchar contra él, dejar de frustrarte, de sentirte decepcionado o incapaz de poder transformarlo. Aceptar el miedo implica permitir que exista, darle la bienvenida cuando lo empiezas a sentir, sabiendo que este miedo te quiere traer alguna enseñanza o lección muy profunda que está más allá del entendimiento racional. En esta forma de relacionarte con el miedo, dejas de intentar de huir de él y te das la oportunidad de experimentarlo. Entonces, en lugar de eliminarlo, le das espacio para explorarlo y descubrir cómo se manifiesta como sensaciones en tu cuerpo, cuáles son los pensamientos que le acompañan y detrás de esos pensamientos, qué creencias pueden estar sosteniendo ese miedo. Cuando tomas una postura curiosa, puedes investigar la intención y el propósito único que tiene el miedo en tu vida, comprendiendo que todo lo que existe en nosotros tiene una razón de ser. La biología no se equivoca. Este estado de apertura y de pensamiento curioso y creativo te permite tener confianza y fe en que la existencia del miedo tiene un significado que debe ser explorado. Cuando desconfías del miedo, cuando lo rechazas, cuando piensas que solo el miedo sirve para causar dolor, sufrimiento, parálisis, culpa y vergüenza, entonces puedes entrar en un estado de terror al miedo y te convences de que debes luchar contra él para evitar que te domine. El verdadero problema, entonces, ya no es tener miedo, sino creer que no deberías tenerlo y juzgarte duramente por sentir miedo. El verdadero problema es este estado de lucha interna y de guerra con el miedo. Al negar nuestros temores, dejamos de reconocer una parte de nosotros mismos, una parte que quiere manifestarse, que quiere hablarnos, una parte que quizás nos está mostrando que hay heridas en nosotros sin resolver, sin sanar, y está llamando nuestra atención a través del miedo. Esto implica aceptarte profundamente así como eres, aún con miedo. Existen varios tipos de miedo. Vamos a mencionar algunos más comunes. Por ejemplo, hay el miedo específico que se refiere a un miedo particular, el miedo a un objeto o a una situación específico, así como la aracnofobia o el miedo a volar en avión o a hablar en público. Está el miedo social, que se produce en eventos o situaciones sociales. Está la ansiedad generalizada, que se refiere a un miedo constante y excesivo que no está asociado a una situación específica. Simple y sencillamente aparece. Está el miedo condicionado, que se produce cuando aprendemos a tener miedo a algo que antes no nos causaba miedo. Generalmente este miedo condicionado es el resultado de una experiencia traumática o estresante. Está el miedo existencial, que es el miedo a morir, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre del futuro y cualquier otro aspecto que esté relacionado al sentido de tu vida y de tu existencia. Está el miedo transgeneracional, que es un patrón familiar de miedo heredado y que no tiene una causa específica en tu vida,
pero que sí lo has heredado de tus padres, de tus abuelos o de cualquiera de tus ancestros. Está el miedo del proyecto sentido. El proyecto sentido es ese periodo que has vivido dentro del vientre materno, tu nacimiento, hasta más o menos tus primeros 2 años de vida. Entonces, este miedo es la somatización del miedo que vivió mamá mientras tú estabas en su vientre, es decir, durante tu embarazo, o el miedo que sintió en tu nacimiento, o situaciones de miedo que se vivieron en el entorno familiar hasta que tuviste más o menos tus 2 primeros años de vida. Y por supuesto, luego están los miedos de la primera infancia y adolescencia que vienen por situaciones traumáticas o situaciones emocionales intensas que tú has vivido en este periodo de tiempo. Puedes estar experimentando solo un tipo de estos miedos, una mezcla de varios o una mezcla con uno que es más fuerte que los demás. Algunos de los síntomas más comunes asociados con el miedo incluyen la taquicardia, la sudoración, la tensión muscular, respiración acelerada, temblores, hasta inclusive un blackout. Y en términos emocionales, el miedo puede generar una sensación de pánico, de terror, de inseguridad, de ansiedad, de incertidumbre o cualquier otro sentimiento paralizante. Entonces, para resumir, el papel que tiene el miedo es fundamental para tu vida. En primer lugar, porque el miedo intenta protegerte de peligros y amenazas. Es esa respuesta natural del cuerpo y de la mente que te prepara para luchar o huir. Claro, cuando estás en situaciones peligrosas. Cuando percibimos una amenaza, el miedo activa una serie de respuestas fisiológicas y psicológicas que te permiten reaccionar rápidamente y así tomar medidas para protegerte. Luego está el miedo que te limita. Si bien el miedo puede ser útil en situaciones peligrosas, a veces puede ser excesivo e irracional. Cuando el miedo es demasiado intenso o persistente, puede limitarte en tu vida diaria. Por ejemplo, el miedo a volar en avión puede impedirte tomar unas vacaciones soñadas, o el miedo a hablar en público puede privarte de oportunidades laborales. El miedo nos motiva a tomar medidas para superar nuestros propios límites y cuando nos vamos enfrentando con conciencia a esas situaciones que nos provocan miedo, puedes empezar a sentirte motivado a irlo transformando y así ir superando desafíos en tu vida. Esta motivación puede llevarte a probar cosas nuevas, a aprender nuevas habilidades, nuevas destrezas y alcanzar inclusive nuevas metas. El miedo también tiene una importante función en el desarrollo emocional y psicológico. A través de la experiencia del miedo, puedes aprender a enfrentar situaciones difíciles y aprender a manejarte emocionalmente desde un estado de fortaleza interior. A medida que aprendes a gestionar tus miedos y a transformar el miedo en confianza y seguridad, puedes mejorar tu resiliencia emocional y por lo tanto puedes mejorar tu capacidad de enfrentar los desafíos en la vida. Vamos a ver algunos pros y contras del miedo. En las relaciones interpersonales, el miedo puede ser perjudicial porque te impide confiar en los demás o te lleva a ser demasiado celoso o posesivo. Puede ser beneficioso si te ayuda a establecer límites saludables, límites con amor, y te impide relacionarte o envolverte, mejor dicho, en relaciones tóxicas o peligrosas. En cuanto al éxito y logro, el miedo puede ser perjudicial cuando te impide tomar riesgos y seguir
tus sueños y metas. Si te dejas dominar, por ejemplo, por el miedo al fracaso o al rechazo, puedes limitar tu capacidad de alcanzar los objetivos que quieres en tu vida. Pero el miedo puede ser beneficioso si te motiva a trabajar más duro en ti, a conocerte más, a superar los obstáculos y a perseverar en la búsqueda de tus sueños. En cuanto al desarrollo personal, el miedo puede ser beneficioso porque te ayuda a buscar el origen del miedo, el origen de esas inseguridades para sanar esas heridas que han quedado abiertas. Y de esta manera puedes aprender habilidades importantes como la resiliencia, la confianza en ti mismo y en tu capacidad para manejar situaciones difíciles. En cuanto a la creatividad y la expresión artística, el miedo puede ser perjudicial en el proceso creativo si te impide tomar riesgos y experimentar. Si te dejas dominar nuevamente por el miedo al fracaso o al rechazo o a las críticas, entonces puedes estar limitando tu creatividad y tu capacidad de expresarte. Por otro lado, el miedo también podría ser beneficioso si te motiva a través del arte, sacar, expresar, mostrar y entrar en contacto con esa sensibilidad profunda que hay en tu interior. En cuanto al aprendizaje y al crecimiento, el miedo puede ser perjudicial si justamente te está impidiendo crecer internamente para luego ver manifestado ese crecimiento en el exterior. Pero puede ser muy beneficioso si el miedo te motiva a superar esos obstáculos internos que te están bloqueando y si puedes aprender de él, si puedes aprender de la enseñanza mística que ese miedo está trayendo para tu vida. En la próxima clase hablaremos más sobre los pensamientos que tienen relación con el miedo. Espero que hayas disfrutado esta primera lección y aquí te dejo un primer ejercicio de respiración que puedes empezar a practicar desde ya para trabajar con ese miedo o con esas sensaciones de miedo que puedas estar sintiendo. Nos vemos pronto. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o recostarte. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente por la nariz. Inhala lenta y profundamente, sintiendo cómo el aire entra en tus pulmones. Siente cómo se expande tu abdomen. Aguanta la respiración por unos segundos y exhala lentamente por la boca, vaciando por completo tus pulmones. Inhala lentamente por la nariz, imaginando que estás respirando aire limpio y fresco. Sostienes unos segundos y luego exhala vaciando por completo tus pulmones y soltando todas las preocupaciones y tensiones que puedas sentir. Continúa respirando de esta manera, inhalando profundamente por la nariz, aguantando unos segundos y exhalando lentamente por la boca. Y a medida que inhalas, visualiza cómo el aire limpio y fresco llena tus pulmones, los purifica y así te sientes cada vez más tranquilo, más relajado y más seguro. Y a medida que exhalas, visualiza cómo toda la tensión y ansiedad abandonan tu cuerpo.
Y todo esto te hace sentir cada vez más en calma y en paz. Si vienen pensamientos que te distraen, o emociones o sensaciones que distraen tu atención, simplemente obsérvalos sin juicios, sin resistencia, dales la bienvenida, déjalos ir, regresando tu atención a tu respiración. En este ejercicio, toda tu atención está en tu respiración. Observa cómo se siente tu cuerpo, los cambios que hay en tu cuerpo y en tu mente. Cuando puedes enfocar tu atención, inhalando aire limpio, exhalando preocupación. Inhalando aire fresco, exhalando ansiedad. Inhalando calma, exhalando tensión. Continúa respirando de esta manera durante unos minutos o todo el tiempo necesario hasta que te sientas calmado, tranquilo y en paz. Recuerda que esta técnica de la respiración profunda y consciente es muy efectiva y la puedes practicar en cualquier momento y lugar. Si empiezas a sentir ansiedad relacionada con el miedo, tómate unos minutos para respirar profunda y conscientemente, como lo has hecho en este ejercicio, y enfoca toda tu atención en tu respiración. Como todas las técnicas, esta requiere práctica, constancia y paciencia.